todo público con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo I. Informativo. Amables televidentes, bienvenidos. Comenzamos con las noticias. Esto es Nuestra Asamblea, el noticiero de la televisión legislativa. Como siempre, llegamos a sus hogares en señal abierta a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca y nuestra señal en internet online en vivo.asambleanacional.gov.es. ¿Qué tal, Betis? ¿Qué tal, Fabricio? Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra Asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Para la emisión correspondiente a este jueves 9 de enero del año 2014 estaremos dialogando con el asambleísta del movimiento Creo por la provincia de Pichincha, Wilson Chicaiza, con quien pasaremos revista a la presentación del proyecto de ley de emprendimiento para los trabajadores urbanos. Es un proyecto que fue presentado durante la jornada de este jueves por la dirigencia del movimiento Creo, encabezada por el ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Y más adelante también estaremos dialogando con Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, sobre el inminente veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico Integral Penal, aunque todavía no hay referencias certeras sobre un veto al artículo 146 vinculado a la tipificación del homicidio culposo por mala práctica profesional. Aquí comenzamos. Así es, empezamos con la información. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunció que la Ley de Consejos de Igualdad y la Ley del Mercado Bursátil y Societario serán parte de las prioridades de la agenda de este mes en el Parlamento. Rivadeneira anunció que en marzo el Legislativo retomará el trámite de la Ley de Aguas. Veamos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, respecto a la convocatoria para las audiencias provinciales del proyecto de ley de recursos hídricos, anunció que en marzo se retomará el tema que resulta sensible tratar en la actual coyuntura política. Nosotros sabemos que es absolutamente sensible el tema, que si bien es cierto, no se ha hecho convocatorias públicas, pero se ha avanzado y a nivel interno haciendo todo lo que es una recalificación de las organizaciones que participan en consulta prelegislativa, y lo que vamos a recurrir es justamente en el mes de marzo ya ingresar de fondo al tratamiento de estas normativas. Son temas tan sensibles que no queremos entren a la lógica de politizarles en un momento electoral. En la agenda de la Asamblea constan los proyectos que consolidan la revolución agraria, en el objetivo de atender las justas aspiraciones de los campesinos, indígenas y agricultores. Este año saldrá con fuerza el tema de la revolución agraria a través de la consolidación de estas leyes. Así que ingresaremos con fuerza, hemos tenido diálogos permanentes con las organizaciones campesinas y agrarias del país, así es que esto es un trabajo conjunto, no es solamente de los asambleístas o de la comisión, sino es un trabajo mancomunado, especialmente con la sociedad civil. En otro tema, la agenda legislativa. El mes de enero realmente estamos en una rearticulación y toda una reorganización de las áreas, tanto administrativa como de las mismas comisiones. Sabemos que estos 45 días van a ser complejos en sí mismo, sin embargo hemos priorizado y tenemos ahí dos leyes que están ya pendientes únicamente para tratamiento del Pleno, que esperemos ya llegar a un acuerdo al interior del bloque, en primer lugar de Alianza País y en segundo con los otros movimientos y partidos del Pleno de la Asamblea para poder poner ya en conocimiento lo referente a la ley bursátil y consejos de igualdad. Por último, comentó sobre la convocatoria al fiscal general Galo Chiriboga, la Comisión de Fiscalización. Nosotros como Asamblea lo que nos interesa es garantizar los derechos otorgados en la Constitución para diferentes grupos. Precisó que el organismo legislativo tiene la potestad para convocar a los funcionarios y conocer la información dentro de su labor. Y la Asamblea culminó este jueves una serie de diálogos entre legisladores relacionados con la construcción del proyecto de ley de consejos de igualdad. Las observaciones derivadas de los encuentros serán sistematizadas y entregadas posteriormente a la Comisión de Derechos Colectivos, que deberá elaborar el informe para segundo debate. Los grupos parlamentarios durante 2 días analizaron cada uno de los artículos del proyecto de ley de creación de los consejos de la igualdad, en donde se presentaron criterios sobre el contenido de la normativa. Bueno, hemos estado hablando sobre cuál sería la estructura de los consejos nacionales de la igualdad, las funciones, las atribuciones. Creo que existen algunos puntos pues que son de preocupación, ¿no? Sobre todo la estructura. Hay un debate en que si es que los consejos deben formar parte solamente del Ejecutivo o del Estado, por ejemplo, es un punto donde se está debatiendo arduamente. El análisis se concretó en determinados temas que requieren un acuerdo, por ejemplo, en la integración de los consejos nacionales para la igualdad y otros aspectos.
Con temas de fondo como criterios sobre la constitución misma de esos consejos, es con el Estado, con las funciones del Estado en su conjunto, es solo con el Ejecutivo. Los consejos nacionales de igualdad se relacionan y van a tener que ver y actuar con los gobiernos autónomos descentralizados cuando nos interesa que la política pública pueda también aterrizar en el territorio. Esa es otra de las discusiones. Además, ¿hasta dónde avanza la contribución para la política pública de las instancias del Estado o del gobierno? Lo que queremos realmente es que los consejos tengan, como dice la Constitución en el artículo 156, la capacidad de formular política pública, de transversalizar la política pública, de evaluarla también. Entonces, realmente estamos tratando de que este proyecto de ley pues se apegue totalmente a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 156, donde claramente se establecen cuáles van a ser, digamos, los deberes o las tareas de los consejos nacionales para la igualdad. Luego de 2 días de recepción de observaciones, estas serán consensuadas al interior de la bancada país. Este va a ser un insumo para el taller, que lo vamos a presentar también. Esperamos la próxima semana ya fijar claramente el día y en esa medida poder llegar a algunos acuerdos dentro del bloque país. En el seno de la Comisión de los Derechos Colectivos, sus integrantes aprobarán posteriormente el informe para segundo debate que resolverá el Pleno de la Asamblea en las siguientes semanas. Y la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales se reunió la tarde de este jueves para iniciar el trámite del pedido de aprobación de la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual Ecuador es signatario. Con la presencia del subsecretario de Organismos Regionales y Suprarregionales de la Cancillería, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales inició el trámite del pedido de aprobación de la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuyo objetivo era la defensa colectiva de los 21 Estados partes. En que las altas partes contratantes, es decir, los países que hacen parte del instrumento, convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos y, en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se comprometen a ayudar a hacer frente al ataque. De acuerdo a la fundamentación de la denuncia, el tratado a lo largo de los años no tuvo representación fiel. Nunca fue implementado al tiempo que fue suscrito en otro contexto internacional, dado que data de 1947. Este tiene un historial de manipulación política y que se desvirtúa el principio de la seguridad colectiva consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Otro de los argumentos que sustentan la denuncia de Ecuador es que actualmente existe un mecanismo de cooperación en el ámbito de la seguridad y de la defensa para los países de América del Sur a través del Consejo de Defensa de UNASUR. Yo creo que el caso más flagrante que debió haber motivado la eliminación de este famoso tratado fue la agresión de Inglaterra y Estados Unidos juntos contra el hermano pueblo argentino por el tema de las Malvinas. Cabe destacar que el gobierno pretende presentar la denuncia del TIAR durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, a desarrollarse en La Habana, Cuba, entre el 25 y 29 del presente mes. Y el Movimiento Creo presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de defensa del emprendedor urbano. La iniciativa apunta a reconocer el trabajo de los denominados comerciantes informales y a la no confiscación de su mercadería. El líder de Creo, Guillermo Lazo, acompañó la presentación de la propuesta. Veamos. Fue el líder de Creo, Guillermo Lazo, quien oficializó la entrega a los asambleístas de su movimiento del proyecto de ley de defensa de emprendedores urbanos. Lazo llegó a la Asamblea Nacional este jueves y allí explicó que la propuesta plantea 3 aspectos puntuales. Reconocer la dignidad de los informales, llamándolos emprendedores urbanos. Segundo, protegerlos para que no sean tratados inhumanamente a punta de toletazos. Y tercero, proteger sus bienes, esos bienes legalmente adquiridos que no pueden ser incautados ni de manera temporal ni de manera definitiva. Agregó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con los legisladores del movimiento en al menos 3 reuniones. 3 artículos, 2 disposiciones reformatorias y una final estructuran el proyecto. Nos comprometemos firmemente a llevar adelante el proceso y el trámite que la Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga en estos casos. El político se mostró confiado del trámite de la propuesta. Y quiero dirigirme
para hacerles una invitación cordial para que pongamos a un costado nuestras diferencias ideológicas, para que podamos poner a un costado nuestras rivalidades electorales, naturales en un proceso democrático, y para que juntos podamos trabajar para darle una respuesta a la mayoría de la fuerza laboral del Ecuador, que necesita ser protegida de manera legal. Lasso además aprovechó para referirse en torno al avance de la campaña electoral que creo lleva adelante. La campaña ha comenzado, la hemos comenzado en Guayaquil el día martes, con gran alegría, con gran entusiasmo. Y les contamos que la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, conjuntamente con los miembros de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, organizará una serie de mesas de trabajo y conversatorios relacionados con el emprendimiento en el Ecuador, con el fin de debatir las implicaciones de este aspecto desde los planos social, académico y técnico. Los encuentros se efectuarán en Quito, Guayaquil y Urcuquí, provincia de Imbabura, por ser la sede de la ciudad del conocimiento Yachay. Por el momento no se ha definido la fecha de estos conversatorios. Sería interesante pensar. Amables televidentes, nos vamos a quedar precisamente con el análisis de este tema, el emprendimiento, a partir de la presentación de este proyecto de ley de defensa del emprendedor urbano, que ha sido lanzada pues durante la jornada de este jueves por el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, conjuntamente con las asambleístas de esta organización política. Y vamos a profundizar algunos conceptos con Wilson Chicaiza, quien es asambleísta por Creo en representación de Pichincha. Asambleísta, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué gusto compartir con usted nuevamente este informativo. En realidad, el movimiento Creo es una nueva organización política. Hemos cumplido 2 años de vida institucional en el Ecuador y ya estamos haciendo propuestas. Nuestro movimiento, durante el último periodo que estamos de la Asamblea, ha presentado 8 proyectos de ley para que sean tramitados de acuerdo al procedimiento legislativo y valga la oportunidad para referirnos a que el oficialismo, la Asamblea en el año anterior aprobó 10 leyes, todas venidas, en la mayoría de los casos, venidas del oficialismo, del Ejecutivo. Nosotros, siendo una fuerza de minoría, ¿no es cierto?, hemos presentado 8 proyectos de ley. Somos propositivos, somos una organización nueva. Nuestros militantes, nuestros líderes, nuestros legisladores, estamos en capacidad de presentar proyectos de ley porque somos una oposición diferente, la oposición pensante. Ahora, en este proyecto que ha sido presentado dice de defensa al emprendedor urbano, y entiendo yo de la exposición de motivos, tiene mucho que ver con los comerciantes denominados informales. Me imagino yo son aquellas personas que con sus productos se congregan en las calles, en las plazas de las ciudades, y que muchas veces son perseguidos por la policía municipal o metropolitana de esas ciudades. ¿Cómo de alguna manera se apuntaría a solucionar la problemática de ese sector que ya es de por sí una problemática social? Nosotros como movimiento creemos en la libertad de emprender, en la libertad de invertir, y ahora nosotros no vamos a proponer únicamente leyes que promuevan las grandes inversiones. Claro, deben venir esas grandes inversiones para generar empresas y generar empleos, para generar trabajo, y para que no ese número tan alto de ecuatorianos, 3 millones que se califican, que están en la informalidad, deban actuar de una manera informal, entre comillas, como se les ha llamado. Si tuvieran la oportunidad de un trabajo formal, pues no sería necesario defenderles, porque ellos, guiados por su amor a sus hijos, por el amor a su familia, por el deseo de progresar, pues salen a las calles y a los centros urbanos pacíficamente a comerciar, a vender. Y lo que sucede es que la policía metropolitana o las policías municipales decomisan, les quitan violentamente, utilizando toletes y otros sistemas coercivos, su mercadería, su fuente de trabajo. Mire, nuestro líder Guillermo Lasso decía que nosotros hemos trabajado varios días en
estructuración de este proyecto de ley. Y yo lo voy a defender con pasión. ¿Sabe por qué? Porque yo soy hijo de un vendedor ambulante, yo soy hijo de un vendedor informal. Y lo que debemos es devolverles la dignidad a toda esa gente, a todos esos padres de familia, jóvenes, hombres y mujeres que salen a trabajar honestamente en el Ecuador. Pero la ley lo que hace es regularizar a los comerciantes considerados informales, ¿o qué alternativa ofrece este proyecto de ley que ustedes están presentando? La ley define y identifica al informal y quiere sacarle de ese encasillamiento despectivo que le ha dado la sociedad. ¿Cómo lo hace? Al denominarlo como un emprendedor urbano, porque somos emprendedores urbanos. O sea, migramos de esta calificación de informalidad de emprendedor urbano a la de emprendedor urbano. ¿Cómo lo regularizamos? Vamos a hacerlo en la segunda instancia, prohibiendo, en el segundo artículo se propone prohibir el decomiso de toda mercadería o producto que la gente sale a expender. Y yo le quiero decirle a la ciudadanía y al Ecuador que cuando mi madre salía a la esquina de la parada del Colón Camal en el sur de Quito a vender su morocho, pues iba a la carcelera a retirarle, a decomisarle su ollita, su reverbero, sus vasos. ¿Y qué sucedía? Mi madre se quedaba sin el producto para vender y sin el dinero para sustentar los gastos de la familia. Mi madre tuvo que liberar su espíritu emprendedor y no necesitar de ningún bono de desarrollo humano para educarnos, para darnos el estudio. Posiblemente, si le seguían decomisando aún más, ¿qué hubiese sido de los jóvenes del Ecuador? Delincuentes, pandilleros, pero tuvimos la oportunidad de ejercer nuestro derecho de libertad. Mi madre nos dio la alimentación y ahora soy profesional y soy legislador, y por eso le he insistido a Guillermo Lasso de que presentemos este proyecto de defensa a los emprendedores urbanos. Se prohíbe precisamente, como usted nos está señalando, prohíbe la confiscación. ¿Cómo se apuntará a la regularización? Todavía no tengo claro cómo se va a regularizar a estos comerciantes que son considerados informales y que tendrían esta nueva concepción de acuerdo a lo que usted nos refiere. Mire, lo que pasa es que el tema de regularización es únicamente el cumplir una serie de requisitos legales y formales que establecen los municipios y los consejos provinciales en pretexto también de recoger tributos, porque tienen que sacar la patente, tienen que pagar permisos de uno o de otro, y un emprendedor urbano no puede invertir o gastar el dinero que necesita para comprar su mote para luego venderlos en trámites y en tramitología. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se cambie la denominación, se prohíba y los gobiernos autónomos promuevan políticas, ¿no es cierto?, de capacitación y de regularización a todos esos vendedores, que no escondamos la pobreza, porque si es que no hubieran vendedores informales, a los que nosotros llamamos emprendedores urbanos en las calles, pues seguramente es porque habría empleo, porque habrían empresas invirtiendo, pero no es así. Tratamos de esconder la pobreza a pretexto de ordenamiento. Mire, aquí está una carta dirigida a mi persona como asambleísta el 23 de diciembre, en donde los comerciantes del Comité del Pueblo me indican que por favor les ayude, porque ellos son alrededor de 432 comerciantes y están realizando un nuevo centro comercial en el sector para reubicarles. Y dicen que no hay los estudios de factibilidad comercial, que no es una propuesta funcional, que en el año 2003 ya fueron reubicados, y lo que es peor, el municipio está realizando un filtro para solo a los 200 afines al gobierno, pues reubicarles, y a los otros no. ¿Y ellos qué van a hacer? Igual a salir a vender. Pero hay que poner orden en las calles. Hay que poner orden. Yo creo que el ejemplo que tenemos en Quito es lo que ocurrió en el centro histórico, que se rescató precisamente el casco colonial de Quito y los comerciantes fueron ubicados en los denominados centros comerciales del ahorro, que se generó por parte de la municipalidad. Claro, pero lo que pasa es que deberíamos construir también otras infraestructuras similares, ¿no es cierto? En otros puntos de la ciudad. Porque cada día aparecen más emprendedores urbanos que salen a vender su producto, a ganarse su pan de cada día. Y lo que nuestro proyecto de ley propone, de que no se utilice la violencia, que se sancione a aquellos policías municipales que decomisan violentamente, utilizando la fuerza, el tolete, los productos para
que ellos no puedan vender su mercadería a pretexto de ordenamiento. ¿Qué le parece si mejor a todas esas autoridades municipales o metropolitanas, en vez de ir a castigar a los emprendedores, a los pequeños inversionistas, mejor se dedican a captar delincuentes, a perseguir delincuentes, porque eso es el rol que debieran cumplir? Ahora, la presentación de este proyecto de ley coincide con el inicio de la campaña electoral. ¿Tiene alguna relación lo uno con lo otro o solamente es una coincidencia? Como le dije, nosotros somos una nueva organización joven, propositiva. Hemos presentado 8 proyectos de ley en el año anterior, eso queda ¿no es claro, cierto? Pero coincide con y la ahora campaña. ¿Tiene alguna vamos nuestro líder ha presentado esta propuesta porque es un hombre propositivo, un ciudadano responsable, y en su calidad de haber obtenido el 25% de respaldo de la ciudadanía, ¿no es cierto?, y tener un bloque importante de legisladores en la Asamblea Nacional, le faculta para que pueda presentar proyectos de ley como ciudadano sin necesitar firmas de respaldo, porque ya recibió el respaldo en las urnas, y nosotros los legisladores de Alianza País somos los que vamos a firmar y a proponer este proyecto de ley. No es de Alianza País. Perdón, entonces, de Creo. Le traicionó el subconsciente. No, únicamente fue una pequeña equivocación, entonces los legisladores de Creo pues lo vamos a respaldar. Ahora, sobre el tema de la campaña, que evidentemente ha comenzado hace 2 días, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Qué expectativas tiene el movimiento Creo con las elecciones que se avecinan, la campaña, y en base al resultado del último proceso electoral del año anterior, que siendo la primera participación de Creo, les permitió convertirse en la segunda fuerza política del Ecuador? Miren, nosotros hemos presentado alrededor de 7,000 candidatos en todo el Ecuador, entre candidatos principales y candidatos suplentes. Más o menos estamos presentando el 50%, el 25% de la totalidad de candidatos, y presentamos un importante equipo de hombres y mujeres que van a pelear en condiciones desiguales, ¿no es cierto?, las alcaldías, las juntas parroquiales y las juntas provinciales. En el sur de Quito, nosotros hemos propuesto a José Landázuri, un líder de un gran movimiento social y deportivo como el Deporte Barrial, para que encabece nuestra lista de concejales. Y va a ir con propuestas para el sector. Y además, hemos puesto como Wilson Chicaiza sobre la palestra el tema de crear la infraestructura universitaria en el sur de Quito. Y ese es el mandato que les he dado de manera cordial, y les he solicitado a mis candidatos a concejales que propongan. Y mire, hoy en la hora el alcalde Barrera también propone construir una infraestructura, y él va a construir la infraestructura junto a mis concejales, ¿no es cierto?, del proyecto de ley que voy a presentar el próximo año, porque así lo manda la ley, porque tenemos una veda de creación de universidades para que funcione la Universidad del Sur, propuesta por Wilson Chicaiza desde hace 5 años como ciudadano, y ahora va a ser una realidad ahora que soy legislador. En el caso de Quito, ¿cuántos concejales aspiran ustedes que puedan ser elegidos para integrar el Consejo Metropolitano? Nosotros aspiramos a poner alrededor de 5 a 6 concejales de acuerdo a la votación histórica que tenemos como movimiento y al trabajo que van a poner todos nuestros candidatos, porque son líderes barriales, son líderes gremiales, son líderes del deporte barrial, son ciudadanos, son amas de casa, son comerciantes, son pueblo. Son gente y ciudadanos que están inaugurándose en la política, no son aquellos que fueron puestos a dedos como en el caso de otros movimientos políticos. ¿El hecho de que ustedes no han puesto candidato a la alcaldía de Quito no limita las posibilidades de lograr una mayor representación de concejales? Cuando Wilson Chicaiza fue candidato a asambleísta, no aparecía en ninguna encuesta. Pero tenía candidato presidencial. Tenía que trabajar denodadamente todos los días, caminar por las calles del sur de Quito, y eso van a hacer nuestros candidatos a concejales, caminar puerta a puerta, ganándose el voto. Porque ¿sabe qué dice la gente en la comunidad, en los barrios? Dicen, por cualquiera menos por Barrera. Y nosotros les decimos, pero todo por la lista 21 para concejales. Gracias, asambleísta, por la gentileza. Muy amable. Muchas gracias a Wilson Chicaiza, asambleísta del movimiento Creo, hablando sobre la iniciativa que ha sido presentada el día de hoy, la Ley de Defensa del Emprendedor Urbano, y también haciendo un análisis, un balance de los primeros días de campaña política. Pausa.
Inicio de espacio publicitario. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que Si reafirma su postura. Sigilosa pasa Do. Cuando Re gana espacio, Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está Fa, como testigo de que el pleno está en Sol mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el pleno en Sol mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Las casas legislativas. Son espacios que se han planificado para acercar a la ciudadanía al trabajo que realizan los asambleístas. Se alojan en los edificios que pertenecen a los gobiernos locales y también en las oficinas diplomáticas de los países que han acogido las olas de migración de los ecuatorianos. La primera casa legislativa se instaló en Azuay en febrero de 2010 y desde entonces su modelo se ha reproducido en la mayoría de provincias del país. En la actualidad existen 24 casas legislativas en pleno funcionamiento, 20 a nivel nacional y 4 en el exterior. Las ciudades que brindan este servicio fuera del país son Toronto, Nueva York, Madrid y Milán. En todos estos lugares, los ciudadanos pueden tener participación directa en los debates de proyectos de ley por videoconferencia, la organización de audiencias, ruedas de prensa, conversatorios y mesas redondas sobre temas legislativos, y finalmente, la rendición de cuentas por parte de los asambleístas en las provincias que representan. Los temas que más han interesado a la ciudadanía y que han sido trabajados en las casas legislativas son los que tratan sobre niñez y adolescencia, ordenamiento territorial, educación y código penal. Sin embargo, este mecanismo está abierto para la discusión de cualquier tema que incumba el trabajo legislativo y es el espacio indicado para presentar cualquier inquietud, iniciativa y observación acerca del accionar legislativo. Aprovechémoslo. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Este viernes. Mascotas, excelentes amigos para mis hijos. Yo tengo un perro. Hay momentos en los que en una casa no se puede tener perro. Ya no tengo una mascota. Los animales o cualquier tipo de mascota ayuda mucho a lo que es la autoestima. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más noticias, amigos, aquí en nuestra asamblea. Tras la aprobación de la Ley de Comunicación que está en vigencia desde junio del 2013, la Asamblea Nacional aún tiene pendiente el trámite de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Esta iniciativa reposa en la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos y Descentralización. El superintendente Fabián Jaramillo destacó la importancia de este marco legal. En el marco de la firma del acta de puesta en operación de la radio de la Asamblea Nacional, el superintendente de Telecomunicaciones Fabián Jaramillo recordó que se espera el reglamento general de la Ley de Comunicación. El cuerpo legal referente a la Ley de Comunicación está ya en vigencia, estamos en espera de la expedición del reglamento respectivo. Al contar con la Ley de Comunicación vigente y su reglamento, se podría analizar el contenido del proyecto de Ley de Telecomunicaciones. A criterio del superintendente, en caso de tratarse el proyecto, debe existir una revisión, ya que ello dependerá de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, en donde se encuentra la propuesta legal. Ese es un tema que está en espera en la Asamblea Nacional desde hace cerca de 3 años. Creo que habrá que hacer algunas revisiones respecto del contenido de ese documento original y eso es un tema que le compete a la Asamblea determinar en qué momento ese tema será tratado. La autoridad además se refirió a los problemas de bloqueo de llamadas que tuvo la operadora Movistar, especialmente durante las festividades de Navidad y fin de año. Con relación a una situación presentada en el final del año y que fue motivo de reclamo del señor presidente de la República, debo indicar que la superintendencia cumplió con las acciones pertinentes respecto de verificar el control y la operación de todas las
encargadas de prestar este servicio en el ámbito nacional, y lo ocurrido en particular en la zona de Salinas, en algunos balnearios de la costa ecuatoriana, obedece a condiciones atípicas de congestionamiento de tráfico que contractualmente están excluidas de ser una posibilidad de sanción. La superintendencia ante esta situación realizará mediciones para garantizar el buen servicio a los usuarios. La Comisión de Derechos de los Trabajadores presentó el informe para primer debate del proyecto de ley general de pasantías y prácticas preprofesionales. En el documento, el ente parlamentario recomienda que el Ministerio de Relaciones Laborales disponga que para efectos de contratación de empleados y trabajadores en el país, la pasantía sea considerada como experiencia laboral. El informe además sugiere que la nueva ley sirva de insumo para la elaboración del proyecto del Código de Relaciones Laborales. Se plantea también que cualquier reforma al régimen de pasantías cuente con un informe del Ministerio de Finanzas sobre la existencia de presupuesto fijo para cubrir las ayudas e incentivos a favor de los estudiantes que acceden a este beneficio. Y en otro tema, hay expectativa en la Asamblea por el inminente envío desde el Ejecutivo del veto parcial al proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Varios legisladores emitieron reacciones al respecto. El veto parcial del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal, normativa aprobada el pasado diciembre, podría llegar a la Asamblea la semana próxima. Miren, un código que tiene más de 1000 artículos, que son 3 libros realmente, que tiene tantos contenidos, donde estamos enterrando una tradición jurídica de 70 años del Ecuador y estamos creando nuevos delitos, estamos poniendo a tono con la legislación internacional lo que es la tipología penal ecuatoriana. Entonces se pueden haber deslizado errores, yo no le puedo decir que no, pero lógicamente son temas de forma principalmente, no son temas que van hacia un veto que pueda, digamos, cambiarle el sentido al Código Integral Penal. Habrá que esperar a ver si es que por lo menos en ese veto hay algún contenido que mejore un código de por sí bastante maltrecho. Ha trascendido que podría observarse la pena por la no afiliación al Seguro Social, a fin de aumentarla, lo cual genera criterios entre los parlamentarios. Este es un viejo debate, si es que el incrementar las penas va a reducir los delitos, ¿no es cierto? Y yo particularmente le puedo decir, de acuerdo a mi formación jurídica, que si es que más que aumentar las penas, lo que hay que garantizar es que no haya impunidad. Y además es una disposición chantajista, o sea, te pongo preso y te multo, etcétera, cosas, si no me pagas en 48 horas. También se observaría el artículo 146 sobre la mala práctica profesional, con la posible eliminación de términos como riesgoso o innecesario que constan en el texto. ¿Van a ser o no van a ser responsables los médicos de una mala práctica profesional? Evidentemente que lo van a hacer, eso es lo de fondo. Por lo pronto, el Movimiento Creo anunció que planteará una reforma al Código Penal. Yo aspiro que esté 15 días después de que entre en vigencia en el registro oficial. ¿Por qué? Porque precisamente hay que ver qué cambian. Así se mantiene la expectativa frente a la decisión del Ejecutivo. La ministra de Salud, Karina Vance, no confirmó si efectivamente dentro del veto parcial del Ejecutivo al Código Penal se incorporará una nueva redacción para el artículo 146 que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. La ministra defendió el texto aprobado originalmente por la Asamblea, recordando que fue el resultado de un intenso diálogo con los gremios de profesionales de la medicina. Nosotros tuvimos varias reuniones largas con realmente representantes de las profesiones de la salud, médicos, enfermeras, obstetrices, reuniones, tengo que decir, muy productivas, reuniones donde tuvimos un alto nivel de debate, tuvimos apoyo por parte de instancias internacionales, de expertos penalistas, que nos ayudaron a entender esto también, porque es complicado para una persona que se especializa en la salud entender un código penal. Entonces logramos consensos, logramos acuerdos, o logramos coincidencias importantes que se han incorporado en el articulado actual. Hay algunos representantes que no están de acuerdo con alguna parte del articulado. Está en consideración evidentemente el presidente de la República, pero yo diría que el acuerdo es bastante bueno. Digamos, el articulado responde en gran medida a lo que nosotros habíamos conversado, lo que hemos acordado en cierta forma. Y es tiempo de una nueva pausa, amigos, pero no se vayan, enseguida continuamos con más información. Siga en sintonía de la televisión legislativa.
Inicio de espacio publicitario. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco. Esta ley se creó con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, tan dejada de lado en los espacios públicos. Pretende cuidar especialmente de los niños, considerando que el consumo de tabaco y la exposición al humo ocasionan enfermedades, discapacidades y muertes, tanto en niños como en jóvenes y adultos. ¿Recuerdan que antes el humo de cigarrillo estaba en muchos sitios? Cines, aviones, restaurantes u oficinas se llenaban de humo, constituyendo una falta de respeto y consideración hacia los no fumadores, provocando serios problemas de salud a la población en general. Esta ley regula la fabricación, comercialización y publicidad del tabaco. Para minimizar el efecto nocivo que produce el consumo de esta sustancia, la ley prohíbe y sanciona el consumo de tabaco en todos los espacios abiertos y cerrados de las instituciones públicas, en los espacios públicos y privados de salud y de educación, en todos los espacios cerrados que tengan atención al público y en todos los medios de transporte públicos. La norma también establece como prioridad la educación para prevenir el consumo del tabaco desde temprana edad, garantizando así el derecho a la salud de los niños y jóvenes. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Para los amantes del ciclismo ya existe una nueva ruta denominada Chaquiñán de Montaña a Loasí, que parte desde la estación del tren de Machachi. La ruta comprende de 3 circuitos que van dirigidos a jóvenes y adultos sin límites de edad. El único requisito es ser amante del ciclismo y los deportes de aventura, no importa si son novatos o con experiencia. La ruta del Chaquiñán comprende en 3 recorridos diferentes. Tenemos 20 kilómetros, 40 y 80 kilómetros, dependiendo del nivel y condición física que tengas como ciclista, ¿no? El de 20 obviamente inicial, principiantes, y el de 80 ya como tipo de entrenamiento para gente de élite. El de 40 obviamente un intermedio. El recorrido es de piedra y tierra, con inclinaciones bajas y medianas que permiten admirar el hermoso paraje andino. Además cuenta con señalización, centro de información, taller y alquiler de bicicletas. El circuito Chaquiñán de Montaña a Loasí integra actividades turísticas como alojamiento, gastronomía, artesanías y visitas a la estación del tren de Machachi, atrayendo una demanda turística consciente que disfruta el contacto con la naturaleza. Ha venido creciendo muchísimo, el interés es enorme, no solamente de gente que corre, sino de gente que quiere venir a conocer y disfrutar de un lugar extraordinario como es Machachi, como es Aloasí. Así que hemos diseñado con el apoyo de la comunidad, con esta iniciativa extraordinaria que ha salido de gente de aquí. Con este emprendimiento, la parroquia de Aloasí acoge las oportunidades que brinda el turismo, entre ellas, mejorar la calidad de vida de los residentes de los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor. Sí, 22 personas estamos conformando, somos todos de Aloasí y estamos gustosos de recibir a los turistas que vengan de cualquier parte del mundo y turistas nacionales. Ministerio de Turismo. Ecuador ama la vida. Este viernes. Mascotas excelentes, amigos para mis hijos. Yo tengo un perro. Hay momentos en los que en una casa no se puede tener perro. Yo no tengo una mascota. Los animales o cualquier tipo de mascota ayuda mucho a lo que es la autoestima. Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Todas distintas, por eso existen claves para entendernos. La bancada legislativa.
Se conoce como bancada legislativa al grupo de asambleístas que pertenecen a una misma organización política y que se encuentran aliados dentro del Parlamento. En nuestra Asamblea Nacional se reconoce como bancada legislativa cuando un partido o un movimiento político cuenta con al menos el 10% de los miembros del Parlamento. Sin embargo, aquellos partidos o movimientos políticos que no representen este porcentaje pueden unirse con otros para de tal manera ser considerados como una bancada. Las bancadas legislativas cobran especial importancia en los procesos de deliberación, tanto como de leyes, procesos fiscalizadores y demás funciones del legislativo, ya que condensan las posiciones del Pleno y permiten agilitar los debates. La bancada no restringe de ningún modo la opinión de los miembros que la componen. Sin embargo, debería ayudar a definir las líneas que los asambleístas comparten sobre diversos temas. La bancada legislativa es una forma de organización del Parlamento, ya que facilita la toma de decisiones en la Asamblea Nacional y respalda férreamente la representación de los intereses de la ciudadanía del Ecuador. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Fin de espacio publicitario. Amables televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestra asamblea. Es tiempo de nuestro segmento Balance Legislativo, en donde revisamos el trabajo desarrollado por las comisiones legislativas durante el 2013. La aprobación de tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador con varios países son parte del balance de las actividades cumplidas por la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral durante el 2013. La comisión también generó la denuncia de ciertos instrumentos con los cuales Ecuador no estaba de acuerdo y tiene pendiente el trámite del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Veamos. 47 son en total las sesiones que mantuvo la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea desde el inicio del actual periodo hasta el cierre del 2013. Creo que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales y Seguridad Integral ha tenido un trabajo consistente, metódico y muy fructífero, muy eficiente. En ellas fueron tramitados 12 instrumentos internacionales, entre tratados, convenios, acuerdos y protocolos. Hay tratados que protegen a los migrantes ecuatorianos, fundamentalmente en Guatemala. Hay tratados que aseguran el proceso de integración latinoamericana, el reconocimiento de la seguridad social para ecuatorianos y peruanos, por ejemplo, el reconocimiento de la validez de los títulos universitarios y de carácter escolar de los estudios que se realicen tanto en Argentina como en Ecuador y viceversa. Y desde otro punto de vista también hemos trabajado tratados y convenios de carácter comercial. Mientras que un proyecto de ley fue elevado al Pleno para su primer debate. Se trata del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Y hemos hecho la socialización en todo el país de ese código. Estamos en este momento haciendo la sistematización para entrar a trabajar el informe para segundo debate. Con el inicio de este nuevo año, la comisión tiene claros los temas que demandarán el respectivo trámite. Bueno, tenemos la propuesta de hacer un cuarto libro al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que es un tema bastante complejo. Evacuar las reformas a las leyes de Fuerzas Armadas, que también es un tema muy sensible que tenemos que trabajarlo. Terminar la denuncia de los tratados bilaterales de inversión.
Seguimos con otro tema. La entrega del acta definitiva de operación por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones permite a la radio de la Asamblea Nacional consolidar la tarea que viene desempeñando como medio de comunicación de la función legislativa. Conozcamos algo más de la radio, cuya matriz está en Quito y con repetidoras en las otras 23 provincias del país. La suscripción del acta definitiva de puesta en operación del sistema de radiodifusión sonora denominado la Radio de la Asamblea Nacional, matriz en la ciudad de Quito y sus 23 repetidoras, permitirá continuar un trabajo iniciado como medio público. La puesta en operación de la radio forma parte de la política, en primer lugar, de transparencia de todo lo que hace la Asamblea Nacional para transmitir, comentar, compartir con la ciudadanía el trabajo, la gestión legislativa. Es parte de la política de puertas abiertas que ha implementado la presidenta de la Asamblea a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que hace la función legislativa y también receptar las inquietudes de la ciudadanía. La radio y su programación permite difundir el accionar legislativo a fin que sea directamente conocido y evaluado por la ciudadanía. La ciudadanía puede conocer qué es lo que hacen sus representantes, puede exigirle a través de este mecanismo la rendición de cuentas, sabe cómo vota, de qué manera se viene ejecutando el plan de acción o el plan de gobierno que ofrecieron durante la campaña electoral cada uno de sus representantes, los asambleístas de las diferentes provincias. La puesta en operación del sistema significa que la Asamblea Nacional ha cumplido con los diferentes parámetros establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones y con la actual tecnología. La radio cuenta con un sistema de transmisión de satélite cuya estación terrena está aquí en la Asamblea y tiene repetidoras a nivel nacional. En cada repetidora tiene un sistema de recepción igual satelital. Es una estación de última generación. Yo entendería que en el país no contaría otro medio como la tecnología de la radio de la Asamblea. Al cumplir todos los requerimientos establecidos, continúan al aire los diferentes programas, con la participación de los sectores que acuden diariamente a la Asamblea a presentar sus propuestas y dejar sus posturas sobre los temas de interés nacional que se ventilan en la función legislativa. Bueno, déjeme decirle, Belkis, que realmente congratula pues lo que pasa con la radio. Yo en lo personal y en la parte de comunicador soy un enamorado de la radio, de lo que significa la radio y de lo que contribuye a la radio como una fuente de formación profesional para cualquier comunicador. Siempre he pensado que la radio le permite a uno precisamente esa génesis de la comunicación antes de pasar a la televisión. Creo que en eso coincidimos porque los dos tenemos esa formación de radio, ¿no? Así es, también tuvimos un paso por allí de algún tiempo, de algunos años en radio. Bueno, yo todavía sigo haciendo radio. De todas maneras, hay que congratularse por lo que está pasando con la radio de la Asamblea Nacional y, por cierto, en el futuro ocurrirá lo mismo con la televisión legislativa. Al concluir, queremos dar cuenta, amables televidentes, que tenemos reportes de la ciudad de Guayaquil. Allá se encuentran los técnicos de la televisión legislativa haciendo pues algunas verificaciones en cuanto a los enlaces técnicos y tenemos reportes de la imagen, de la calidad, de la nitidez con la cual está llegando a esta hora al puerto principal la señal de la televisión legislativa. Concluimos el programa de noticias del día de hoy. Así es, Fabricio, amigos, nos vamos. Gracias por su compañía como cada tarde. Les recordamos que este noticiero se reprisará a partir de las 21 horas. Por supuesto, usted lo puede ver a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador en Quito, en el canal 42, en Guayaquil 22 y en Cuenca en el canal 27. Al cerrar también este programa de noticias, quiero destacar que nuestro invitado, el doctor Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, se excusó a última hora por una cuestión estrictamente personal. Agradecemos pues que nos haya llamado y reprogramaremos la entrevista para una próxima oportunidad. También, no lo olviden, nos pueden seguir en internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias.